Buenas noches, nos encontramos en este sábado 13 de septiembre en plenas ferias y fiestas de Bucaramanga y estamos en rueda de prensa. Alfonso Pineda, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos y amigos televidentes. Estamos en plena feria, en la Feria Bonita. Y desde luego para disfrutar, porque este programa lo disfrutamos. Hoy ¿sí? toca salir a parrandear un poco más tarde, despuesito precisamente Sí, de rueda claro. de prensa, ¿no? Sí. Y saludamos a donde Vidal Abreu tiene cara de trasnochado. Me contaron que estuvo en el concierto de Carlos Vives y que llegó de madrugada a casa. No estuve en el concierto de Carlos Vives, pero ya tengo mis boletas listas para irme ahorita a parrandear un rato con Don Willy Colón. ¿A usted no le gusta Daddy Yankee? Eso es como muy joven para usted es de otra época, Vidal. No crea, bailé bastante en Valledupar con Daddy Yankee este año y ¿Ah, aspiro sí? deleitarme esta noche con Willy Colón. Muy bien, y nuestra invitada esta noche en rueda de prensa es la señora gerente del Sistema Integrado de Transporte Metrolínea, Laura Cristina Gómez, de Metrolínea. Gerente, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Alfonso, Vidal. Mi saludo para ustedes, agradeciéndoles esta invitación en plena feria. Hasta que por fin nos aceptó la invitación, ¿no? Estaba reacia, ¿no? Retrechera, diría usted. en otra Retrechera, época, ¿no? sí. Sacaba a veces el espíritu esa de mujer santandereana para decir, no, ahorita estoy ocupada. Óigame, pero Alfonso, hay que preguntarle a Vidal en primer término, ¿no hay conflicto de intereses aquí? Porque usted a veces como que asesoraba a la señora gerente del canal, eso hay que dejarlo claro porque No, alguien claro. asesora con Moringa. Aquí los que vamos a atacar a la señora gerente de allá, usted le va a hacer la segunda, ¿no? Usted al hacer las preguntas de las obras, sí. Sí, la gerente puede dar fe como abogada que es que los contratos son públicos y obviamente es fácil de demostrarlo y es fácil de ratificarlo. No. Me une a la gerente una amistad de vieja data desde que fue secretaria de Educación del departamento en el gobierno de mi gran amigo Jorge Gómez Villamizar. Yo tengo una fortuna que soy amigo de todo el mundo, entonces eso creo que a veces genera como algunas preocupaciones. Que Vidal se autodefine hoy amigo de todos. Claro. Alfonso, usted nos iba a contar antecedentes familiares de la señora gerente del Sistema Integrado de Transporte. ¿Cuál es esa historia? Porque yo recuerdo que cuando Sí. trabajaba en Caracol y en RCN entrevistaba mucho al gerente general de las empresas de obras sanitarias de Santander en Pozán. No sé si ustedes recuerdan en Pozán, Rudecindo Gómez Otero. Sí, claro. Y Rudecindo Gómez Otero fue un extraordinario funcionario que aquí tuvo todos los honores en el departamento de Santander, cuando eso funcionaban todos los acueductos. Y bueno, y no sabíamos, los conocimos después, mucho tiempo después, que ella era hija de don Rudecindo Gómez Otero. Entonces ella tiene ya una venita de la Tiene parte vena. oficial. Claro. Y esa vena, señora gerente, es una vena de administración pública, de política. ¿Usted cómo se define? ¿Técnica, política, qué? Yo creo que para ejercer es decir, desempeñarse en estos escenarios públicos, hay que tener de las dos. Nos corresponde la gran tarea de administrar y debemos ser técnicos, pero también nos corresponde la gran tarea de entender los sentimientos, las pretensiones y los quereres de la ciudadanía y nos corresponde ser políticos. De hecho, entonces, como lo mencionaba Alfonso, mi papá le sirvió a este departamento dotando a todo el departamento de acueducto y alcantarillado en una gran época. Y cómo me complace que sea la gente la que lo haya calificado como un hombre probo y que le sirvió mucho a Santander. Y también tengo vena política. Mi mamá es oriunda de Manizales, familia de Augusto Ramírez Ocampo y de Jorge Ramírez, canciller. ex canciller Ah, de la usted República. tiene conservador y liberal. Claro que sí, mi papá liberal, mi mamá de familia netamente conservadora y prima también del expresidente Belisario Betancur. ¿Para qué lado? ¿Más roja, más...? No, ¿Se bueno, quedó de yo- cachiporra o se Yo quedó de creo boda? que soy una liberal con algunos principios conservadores. Bueno, si su gran tutor fue su señor padre, y obviamente eso es apenas, en sus inicios, en su actividad pública combinada con la política, ¿quién fue? Porque hoy en día sabemos que un bigote frondoso y bastante profuso orienta muchas de sus decisiones políticas. Bien, quiero decirles que desde los 19 años que salí graduada de la universidad, a cumplir los 20, a graduarme de abogada, inicié mi actividad en lo político y en lo público de la mano de Horacio Serpa. Ah, siempre. Amigo mi papá de las ideas que Horacio Serpa profesaba y además
Aristides Andrade había sido funcionario de Emposan, siendo el director de Emposan en Barrancabermeja. Por ahí llegamos entonces a la actividad de lo público y además ahí siempre nos hemos mantenido. O sea, se ha mantenido en primera fila. En primera fila, ¿cierto? En ese entonces se llamaba el fila, y además la cercanía de mi papá con toda la clase política de Santander, muy amigo de Hugo Serrano Gómez. Hugo estudió en la Universidad de Michigan, el doctor Hugo Serrano estudió en la Universidad de Michigan Ingeniería de Petróleos, y mi papá estudiaba Ingeniería Civil en Michigan en la misma época, y ahí se creó una muy buena amistad que fue traduciéndose en el tiempo. Ahí tiene cómo ha sido el árbol político que se ha gestado. Claro. Estamos hoy emitiendo desde el mejor café, desde un café que está localizado aquí en el Centro Cultural de Oriente frente al Parque Centenario. Se llama Café 200 Años. Fue inaugurado, café orgánico, ¿no? Fue inaugurado hace poco por esas dos jóvenes que están al frente, son de El Páramo, donde cultivan este café orgánico de la hacienda La Laguna. Bien, gerente, entremos en materia. A veces a nosotros nos critican porque hablamos así como de frente, dirán, a veces son como ordinarios de pronto, pero yo le pregunto por qué toca hacer así, porque uno escucha en la calle. ¿Usted qué siente cuando dicen que el sistema Metrolínea no es Metrolínea, sino Metrotumbe, Metrorruina, Metrofarsa, Metrofarsa, Metrolleno? Rabia, escozor, no, ¿eso la anima a trabajar más? Yo no me lleno de rabia ante las expresiones de los ciudadanos. Eso me invita a generar unas reflexiones frente a lo que ha sido la historia del sistema, cómo entró el sistema en nuestra tierra, cómo hoy perciben algunos usuarios al sistema, pero cómo lo perciben quienes no lo usan. Yo soy una convencida que muchas de esas expresiones provienen de los no usuarios más que de los usuarios, porque yo también me subo al sistema a preguntarle a los usuarios cómo sienten y cómo perciben el sistema. Y además he acudido a instrumentos pertinentes también para recibir la percepción de los usuarios. ¿Qué he recibido yo? Expresiones de insatisfacción propias de lo que hoy es el sistema integrado de transporte masivo frente a las horas pico, frente a ese anhelo que tienen los usuarios de tener mejores frecuencias, pero con la remembranza de lo que significaba el servicio público anteriormente, que era de minuto a minuto, pasando por la puerta de su casa, solo sacando la mano, sin hacer mayores esfuerzos, y esa remembranza continúa en la cabeza y en el corazón de muchos de nuestros habitantes. Sin duda me invita a observarlo, a con objetividad y además con el mejor de los empeños, pero además con la mayor de las realidades, enfrentar lo que hoy es el sistema integrado para comprometernos a sacarlo adelante. Pero lo cierto, doctora, es que desde que apareció Metrolínea ha aumentado el transporte pirata y el mototaxismo particularmente. Eso sí no se puede negar. Bueno, yo tengo una teoría que es un poco contraria a eso, Alfonso, y se refiere a que el causante del mototaxismo no es el sistema, y el causante de la piratería no es tampoco el sistema integrado de transporte masivo. Le voy a decir lo siguiente. El sistema nació en el año 2007, proyectándose, y en el año 2010 empezó a operar. En ese entonces, cuando se contempló y se proyectó el sistema, en Bucaramanga y el área metropolitana había 23.000 motos. Y había 23.000 motos porque en ese entonces las condiciones económicas, el PIB de nuestra población estaba muy por debajo de lo que hoy está, porque las condiciones de la oferta crediticia no eran tan amplias y tan fáciles como hoy se tienen, porque el valor del dólar estaba por las nubes y eso obviamente impactaba el valor de las motocicletas. Hoy tenemos otras realidades, el PIB aumentó, el valor del dólar bajó, se abrieron las importaciones, se generaron unas condiciones de crédito en los bancos que va pasando cualquier persona y le ofrecen el crédito, no se hace estudio crediticio y eso facilitó mucho la adquisición de la motocicleta para nuestros ciudadanos, un derecho al que también obviamente ellos tienen, porque cada persona en ese ejercicio de adquisición de bienes
se considera que va mejorando las condiciones. Directora, pero fíjese lo que nos contesta usted. Ante la pregunta de que por qué la gente llama Metrotumbe, Metrolleno, Metrorruina, usted dice, no, yo creo que es añoranza, nostalgia, remembranza de los pumangueses. Y frente a la pregunta de Alfonso, usted dice, no es que ahora es más fácil conseguir motocicleta porque el Producto Interno Bruto subió, porque el dólar bajó, porque se abrieron las condiciones. Quizás esas no son respuestas que a la gente que le toca padecer y sufrir en el Metrolínea y que en el norte no le pasa Metrolínea, que todavía no llega, dirá, la señora gerente en qué planeta vive, el señor alcalde también a veces contesta así, y es cuando quizás alguien pregunta, ¿pero vivirán acaso en Bucaramanga? Claro, vivo en Bucaramanga, nací en Bucaramanga, crecí en Bucaramanga y además quiero acabar de pasar mis días en esta ciudad y vivo en ella y además percibo toda la dinámica que genera el sistema y todas esas expresiones ciudadanas las contemplamos. Pero le voy a hacer una apreciación, Juan Carlos. Metrolínea, cuando yo la recibí con el 47% de avance del proyecto. El reto de Metrolínea es llegar a ese 100% del proyecto y además en un 100% del proyecto que equivale al 66% de la prestación del servicio público de transporte, porque el otro 34% sigue en cabeza del transporte público convencional. De manera que a Metrolínea no se le puede atribuir simplemente la falla de la prestación del servicio público, porque él está en un 66% que equivale a un 100%, que solo se ha desarrollado un 47%. Yo lo que le estoy diciendo... Esa es una noticia como nueva, ¿no? Porque sí, todos teníamos en el imaginario de que algún día el Metrolínea va a lograr la cobertura del 100%, mejor dicho, que todo va a estar en el 100%. Claro. Y debe ser cuando así. Llegue el 100%, va a cubrir el 100% gerente, y va a responder, ¿no? Yo quería retomar un poco para complementar la pregunta de Juan Carlos sobre que si vive o no en la ciudad, porque pareciera que todos los problemas y las críticas de la gente como que se minimizaran con sus exposiciones y sus argumentos. No hay nada. Entonces yo le pregunto sobre casos concretos. El cristiano que sale de Florida Blanca a las 7:15 de la mañana y tiene que verse en una ensalada gigante que no puede ni siquiera abordar el carro, que no puede ni siquiera tomar el alimentador y que se puede demorar 50 minutos en llevarlo. ¿Qué explicación hay para ese ciudadano común y corriente que debe demorarse tanto en un sistema que debería ser más eficiente? Bueno, la explicación es eminentemente legal y contractual. Ni siquiera es operativa. No, ni siquiera es operativo. Mire, este proyecto lo elaboró la Universidad Industrial de Santander, contratado por el área metropolitana de Bucaramanga, quien recibió esos estudios, con unas condiciones de demanda de ese entonces. Y con esas condiciones de demanda, la UIS interpretó que el proyecto debería desarrollarse por fases y esa interpretación del proyecto que la UIS planteó en fases y además en obligaciones de los operadores para aportar flota, fue lo que se tradujo en los contratos. Para la fase que está desarrollada actualmente en el sistema, que equivale a ese 47%, los operadores ya entregaron la flota que se estimó en el estudio y que se tradujo en los contratos. Esa es otra novedad, ¿no? Porque veníamos cuestionando de que lo que pasaba era que los operadores no habían cumplido con el número de buses, ya sea articulados, padrones o alimentadores, que deberían señalar. Los operadores, a la luz del contrato, cumplieron con su porcentaje de aporte de la flota para el desarrollo de esta fase, bueno, que no se ha desarrollado aún en su totalidad, porque a la fase 1 le corresponde, tiene todavía unos huecos por desarrollo. Santo Dios. Por ejemplo, fase 1, eso lo miden por lugares a donde lleguen. Sí, por lugares a donde lleguen. Ejemplo, acabar de desarrollar la Ciudadela Real de Minas, llegar efectivamente al centro de la ciudad, cubrir una parte del oriente de la meseta. Son fases que aún no se han desarrollado porque precisamente se carece de flota. Bueno, pedirle más allá de la flota que contractualmente está obligados los operadores, ellos pues van a tener una respuesta, y es que cumplieron ya con su cuota. ¿Qué significa eso? Que tenemos que replantearnos definitivamente el proyecto, analizando efectivamente la demanda que hoy se tiene, para ver si recomponemos la obligación de los operadores
frente a la necesidad de la operación y la cantidad de flota que se estimó. ¿Es atrevido pensar entonces que el ciudadano metropolitano va a seguir llevando el tableado porque los operadores ya cumplieron, pero es claro que falta flota? No, o sea, van a seguir llevando en el sentido de que ni lo uno ni lo otro no va a tener alternativa. Aspiramos a que no sea así, pero lo cierto, y para hablarle con la verdad también a los usuarios, porque yo pienso que los usuarios merecen respeto. Claro. Hay que decirles que tenemos que trabajar, uno, en recomponer esos vínculos contractuales que nos den la lectura de la realidad. Sí, los vínculos, por ejemplo, doctora, ahora se les paga por kilómetro recorrido. Pero ese es otro tema. Pero sí, ese es cierto. Ahora se les paga por kilómetro, pero no quiero dejar pasar, Alfonso, con su dispensa, la pregunta vital, porque va dirigida al interés del usuario, que es en última. Claro, que eso es lo que se pregunta el ciudadano. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que dar una realidad diferente para poderle decir al ciudadano que estamos en las condiciones del contrato, que es el que nos marca el desarrollo del negocio con los operadores, diferentes para poder abastecerle su necesidad. ¿Cómo pudimos nosotros optimizar el 2 de diciembre pasado la operación en asocio con el área metropolitana de Bucaramanga? Revisando los escenarios y las rutas que teníamos frente a la demanda que había, optimizando la flota que existía, porque la demanda es variante, porque definitivamente la estructuración de las rutas obedece eminentemente a la demanda, y así está cifrado el contrato y el negocio. De manera que decirle que tienen que tener desesperanza, no, pero decirles que tienen que tener paciencia para el desarrollo de todo esto que se va a desarrollar, que tenemos que enfilar y mejorar dentro del sistema, así es. Desesperanza, pero paciencia. Dios mío, no, pues le pedimos a la señora gerente que mientras digerimos ese mensaje, porque la gente de verdad que a veces se desespera, pues le invitamos a usted, a Vidal, a Alfonso, a los oyentes, que hagamos una pausa y ya venimos a Rueda de Prensa. Volvemos a Rueda de Prensa. Esta noche estamos conversando con la señora gerente del Sistema Integrado de Transportes, Laura Cristina Gómez Ocampo. Me escribe un televidente por Twitter y me dice, dígale a Juan Carlos que no está en la pecera del piso 8. ¿Y por qué? Porque aquí somos televidentes, no somos oyentes. Bueno, esos son los efectos de la feria y de tanto trabajo. ¿Ah? No, pero es un lapsus, pero sí, definitivamente. Televidentes. Sí. Estamos esta noche hablando con la abogada especializada en Derecho Público, Contratación Estatal, Control Fiscal, Gestión y Administración de Entidades Estatales, Laura Cristina Gómez, la gerente del Metrolínea. Ahora la señora gerente decía que hay necesidad de revisar los contratos con los operadores. Esa es la garantía para mejorarle el servicio a la gente. Ese es el paso. Pero así como para que la gente lo entienda, para que los televidentes lo entiendan, ¿qué es lo que hay que revisar? Explíquenos así. Muchas cosas, Juan Carlos, hay que revisar. Máximo, Ejemplo. Pero ¿será que antes de 20 años se puede hacer eso? No, Vidal, pues yo sí le quiero pedir que no le sembremos tanta inquietud al televidente. Ahorita lo voy a explicar por qué. Esto le quiero decir que es una ruta ya trazada, que estamos actuando sobre ella, pero que implica, por supuesto, una serie de actuaciones administrativas que no solamente se definen por la voluntad del ente gestor, sí, doctora, se definen por la voluntad de todos los actores, de los alcaldes, de los operadores, del gobierno nacional, de la superintendencia de transporte. Bueno, de manera que son muchos los actores, de manera que aquí hay ruta ya trazada. Un cambio extremo, una cirugía profunda. Pero en la contratación, concretamente, ¿cuál es lo fundamental en la revisión de los contratos? Bien, mire, lo primero que les tengo que contar es que estamos iniciando el proceso de contratación de un experto en finanzas y además en el negocio que haga la evaluación del negocio como tal. ¿Eso qué significa? Saber efectivamente a cuánto equivalen los gastos de operación y los costos de operación de nuestros concesionarios para poder efectivamente valorar que la tarifa que se está cobrando no es aquella que le va a brindar equilibrio al negocio, hablando del vínculo contractual con los operadores. Perdón, una pausita y un paréntesis.
usted dice que tiene que contratar a un experto. ¿Por qué no lo hacen de la misma Metrolínea? Por lo siguiente, porque es que se habla que en Metrolínea le pagan mucho dinero a ciertos abogados externos, por ahí me pasaron el dato que a un abogado conocido le pagaron 400 millones por una asesoría que seguramente Metrolínea va a perder con Urbanas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué contratar a un asesor? Bueno, claridad para los televidentes. Ese contrato lo encontré yo firmado y suscrito. Pero sí tienen razón entonces No fueron 400 millones de pesos, fueron 150 millones de pesos con prima de éxito de conformidad a los resultados con el debate jurídico que enfrentara el abogado. Sí, claro. Bueno, pero ¿qué otros elementos? Mire, dentro de la forma de pago está que a los operadores de transporte, ¿no? Porque tenemos 4 operadores o 4 concesionarios. Que son los dos operadores de transporte, Movilizamos y Metro 5, el del recaudo, Tiza. que es Tiza, el de la publicidad y ¿Quién es ¿Quién es el de la publicidad? es Efectimedios. Y otro que es una concesión, que no la menciono porque está fracasada, que es la de Estaciones Metrolínea. ¿Efectimedios de Bogotá? Es la de Estaciones Metrolínea, PQP, Papi Quiero Piña. Papi Quiero Oiga, Piña. Vidal, ¿Efectimedios de aquí de Bucaramanga o de Bogotá? No, es una empresa bogotana. ¿Bogotana? Es una empresa bogotana. Ah, bueno. Con la claridad que las concesiones estuvieron suscritas desde el año 2010. Ah, ¿usted Yo encontró encontré eso? Bueno. todo estructurado y lo que estoy haciendo es administrando las cosas de la mejor manera para optimizar el servicio por sobre todo. Pero perdón, usted no me respondió. ¿Va a contratar el experto lo va a contratar? ¿Para qué lo contrata por fuera? ¿Se cobran una cantidad de dinero? Mire, se requiere definitivamente... ¿Pero por qué no de la misma empresa? No, se requiere de un nivel de competencia bastante fuerte, un conocedor de bolsa, de los manejos de bolsa, del manejo de negocial, y esto ya el alcalde de Bucaramanga ha transferido los recursos y así además lo ha orientado el gobierno nacional y los miembros de la Junta en decisión de Junta. ¿Y cuánto vale ese contrato para Estamos pensando que en cotización que ya obtuvimos está alrededor de 200 millones de pesos para hacer todo el análisis financiero del negocio y además hacer el acompañamiento en toda esa etapa negocial que se debe abordar con los operadores. Bueno, con la garantía de esto, de que gerente. el gobierno nacional, Presidencia de la República, uno de los asesores del presidente, que es el doctor Jaime Bueno, quien ha tenido ya liderazgo en este ejercicio en Cali y en Barranquilla, va a acompañar de igual manera el proceso. En esto tiene que estar involucrados todos los actores, gobierno nacional, los alcaldes municipales, tiene que existir obviamente esa voluntad negocial de llevar hoy el vínculo contractual a realidades. ¿Con qué único fin? Con el fin que usted acaba de mencionar, Vidal, de proporcionar unas condiciones de operación que satisfagan finalmente al usuario. Bueno, gerente. Un ejemplo de una condición que no satisface o que es causa de no satisfacción del usuario con uno de esos cinco clases de concesionarios. Por ejemplo, ¿cuál es, digamos, lo del que más le preocupa que usted diría hay que corregir ya? Para el Si usuario, la varita mágica, Claro, porque ¿no? es que de eso... de las condiciones contractuales con esos Lanzamos concesionarios. una pregunta con la intención de que el ciudadano dijera, qué alivio. Pero Bueno. entonces creo que sin cuestionar, nos estamos quedando mucho en lo técnico que la gente del común no la está entendiendo. O sea, bueno, el que valida el pasaje. Pero Vidal, No, le hago obviamente. la siguiente claridad. No. Este es un negocio que tiene miles Complejidad. de elementos técnicos. Totalmente. Tiene toda la complejidad del mundo, pero además tiene un elemento terriblemente sensible para administrar, que está lejos, distante, que no tiene conocimiento de toda ese engranaje y esa estructura que hay que administrar para poder llegar a ese fin último, que es brindarle satisfacción en un servicio público que el Estado debe generar en buenas condiciones. Ahora bien, el Estado, recordemos que genera también la prestación de ese servicio público a través de unos operadores, condición también que nos obliga a pensar que debemos también estar de la mano en esta estrategia de avance para lograr la mejor calidad del servicio a los usuarios en un equilibrio de negocio que entendemos que los privados deben tener y que fue lo que los invitó a formar parte de esto, pero que obviamente tienen que entrar a razonar que el principio fundamental del Estado es el servicio público y sé que a ellos les interesa,
porque prestaron toda la vida el servicio público de Sí, pero transporte ellos colectivo. dicen que están medio quebrados porque ustedes se demoran en el pago. No, Alfonso. Le voy a decir lo siguiente. Si están medio quebrados y siguen diciendo eso, hecho que no he leído documentalmente, porque dentro de los contratos, Pero no, una de las operadoras ya se acogió a la ley de reestructuración. esa es otra situación y le voy a Tiza, explicar. la del recaudo. No, Mire, una de las 12 empresas. Movilizamos. No, ninguna de ellas. ¿No? Ninguna Pero, de pues, ellas. pero ellos sí Mire, dicen que están quebrados. mensualmente, dentro del contrato que nos vincula con ellos, debemos exigirles que nos presenten el balance, que nos presenten además la dinámica de sus gastos y de sus costos de operación. Y dentro de la lectura que el director financiero de Metrolínea, que es el que ejerce la interventoría a los elementos financieros del contrato, da, es que a hoy ninguno está en condición de quiebra. Si estuviesen en condición de quiebra o en situación de quiebra, yo tendría que acogerme en mi condición de funcionaria pública que debe defender los intereses del Estado con la única finalidad de defender los intereses de los usuarios, tendría que acogerme a una de las causales de terminación unilateral. Doctor, de los entonces ellos son contratos. mentirosos, porque a nosotros nos dicen que están quebrados por culpa de Metrolínea. Bien, yo creo que esa expresión no es No, por eso. técnico-jurídicamente la apropiada. ¿Será que utilizan Ellos- un eufemismo para decir que Ellos están... tal vez lo que están significando, que voy a ser atrevida porque voy a decir lo que ellos están diciendo. Sea lo que atrevida ellos- con gusto, aquí Sí, claro. hay libertad de para expresión. efectos de brindarle claridad Sí. a los televidentes y Sí, a claro. ustedes, tal vez lo que ellos quieren expresar es que hoy el negocio no está cifrando el nivel de utilidades que ellos pensaron tener en el desarrollo del negocio. ¿Y por qué no lo están teniendo? Eso es razonable. Está desarrollado el proyecto en el 47%. La demanda que estaba cifrada en los estudios de la UIS en el año 2007, hoy no es una realidad, porque en el año 2007 la UIS realizó unos estudios y en el año 2011 volvió a hacer unos estudios referentes a la demanda del servicio. Y la variación en ese lapso de tiempo fue de 100.000 usuarios. Y si lo hacemos hoy, les aseguro que tenemos un resultado de demanda real, contemplando todas estas verdades que viven las ciudades, el mototaxismo, la piratería, que no lo podemos desconocer. Como negocio, como empresa, no puedo desconocer esas realidades, que hemos abocado a las autoridades pertinentes para que ataquen la ilegalidad. Eso es otro tema, pero esas son Compañeros, realidades yo sociales. sugiero- Pero Alfonso ahí sí tiene razón, porque entonces, y no estamos diciendo que quizás usted sea la mentirosa, disculpe señora gerente, pero entonces sí. No, porque no es lo que- soy, Juan no, Carlos. No, claro, por No lo supuesto, soy. por eso digo. Pero alguien entonces debe estar faltando a una parte de la verdad, y en este caso entonces habría que creerle a Alfonso en el sentido en que los transportadores acusan a través de los medios radiales todas las mañanas que están metidos en líos que están, sí, ellos lo dicen así, nos va a tocar recoger. Que no Sí. tienen plata para el combustible y que todo eso por Exactamente, culpa de y ya- no, Metrolínea. ya pararon, acuérdese. Sí, claro. No, ya han hecho, y los mismos conductores Claro. le han hecho protesta huelgas, a sí. ellos, pero se Y- van a Metrolínea a y usted presentarse. Sí, claro. No. Y usted dice que no es que ocurra eso, sino que usted lo llama el negocio, está el nivel de utilidades. Ha bajado en, No, en la No actividad les da las temporal. expectativas que ellos- No están ganando Lo que querían ganar. pero no es que estén Claro. quebrados. Entonces los transportadores. Esa es la expectativa del nos negocio, están- esa es la nos expectativa están del negocio cañando. final. Por eso, sí, Ahora sí, le mire, voy, déjeme, mire, no, pero Alfonso, le sencillamente, ilustro, vea, comenten. usted es muy respetuosa y usted también. Ellos se están diciendo mentiras. Están cañando, Sí, cañando. no, Pues, mentiras. a ver. Porque a nosotros nos han dicho que están quebrados. Pues le Personalmente vuelvo y les tengo digo. grabaciones de eso. Vuelvo Claro. y les repito, la ley 80, que es por la cual se rigen los contratos que nos vinculan con los concesionarios, dan como causal de terminación unilateral la condición de quiebra del contratista. Metrolínea hoy no ha leído a través de su interventor condición de quiebra. ¿Qué se aduce? El paro de Metro 5 adujeron no tener liquidez para amparar sus gastos de operación. Es decir, su capital de trabajo está desvanecido porque el pago de la catorcena va a aportar el crédito que ellos obtuvieron, que fue su forma de, como
como escogieron Como compraron los buses. Claro. la financiación del negocio, cifrados en los estudios de demanda de la UIS. Que eran muchos. Demanda que se fue disminuyendo, pero además en un ejercicio del 100% del proyecto. Hoy el proyecto está desarrollado en el 47%, falta que llegue a su 100%. Pero por otra parte, Metrolínea no es el que los tiene quebrados, por una sencilla razón. Mire, en honor a la verdad, hay que decir, Metrolínea cancela a sus operadores de conformidad, el ente gestor, ¿no? que el ente gestor cancela, o contratante para los efectos, le cancela a sus contratistas o a los concesionarios o a los operadores las catorcenas de conformidad a la cantidad de kilómetros recorridos. Y los kilómetros recorridos se cifran dependiendo de qué, de que haya demanda. Lo que pasa es que en la fórmula de estos contratos que hay en este sistema, el IPK, que es la demanda, no aparece en ningún lado de la fórmula. Luego, a los operadores les interesa, obvio, recorrer kilómetros. ¿Y a mí qué me interesa? Transportar Pasajeros pasajeros. para que haya dinero suficiente, porque son los pasajeros los que abastecen la bolsa para pagar los kilómetros. Si yo veo que una ruta no tiene suficiente demanda, o una frecuencia más que una ruta, porque yo para eliminar rutas tengo que pedir autorización y no lo he hecho. Yo tengo que variar la frecuencia, aumentarla para no recorrer unos kilómetros en vano, porque si no, no voy a tener cómo pagarles. Y ellos van acumulando una deuda a su favor, que el Estado cómo va luego a responderle. Si de la única fuente de financiación de este negocio es la demanda. Luego, irresponsable de mi parte sería decir, recorran y tengamos las mejores frecuencias, como seguramente puede Ellos ser quieren. una expectativa, Claro. no solamente de ellos, sino también de algunos usuarios que no entienden que hay frecuencias de 8 minutos, pero que no son, los 8 minutos son los de la salida del bus, pero que nuestro sistema a veces se torna ineficiente para los usuarios y lento, Por el sistema porque mixto. solo tenemos 8.9 kilómetros de carril de troncal Carriles exclusivos. Es decir, el Metrolínea también lo coge el trancón. No, nosotros exacto. somos víctimas de la movilidad de las ciudades. Exacto. también. Juan ¿Ok? Carlos, yo Sí, quiero, pero yo quiero ya nos como, toca ir a hacer como una en el pausa. término, sí, como en el término que utilizan en el Congreso, yo quisiera proponer una moción Una de moción. orden, una moción de orden, porque sí, el problema de todos estos temas de Metrolínea es que todos son importantes. Todos, absolutamente todos. Pero formulamos una pregunta desde el inicio de este segmento que dijimos, ¿cómo le solucionamos el problema a ese cristiano que todos los días Pero se lo iba sufre? respondiendo. Sí, pero entonces comenzamos hablando que es que vamos a contratar un consultor. O sea, eso no es respuesta. No, yo sé que no es su culpa, es culpa de la dinámica en la que De la estamos dinámica trabajando. estructural. todo Exacto. O sea, lo que nosotros queremos es escuchar, nosotros siendo intérpretes de los ciudadanos, es reacciones y respuestas concretas para ver cómo Sí. carambas a ellos se les es que soluciona nos el toca tema. hacer una pausa, Sí. señora gerente, pero yo aquí lo que interpretaría es que cuando acogimos el sistema integrado de Metrolínea, nos vendieron y nos hacíamos a la idea de un sistema ideal frente al caos, los buses viejos, las cafeteras, pero desde el punto de vista contractual, jurídico, de Hay cómo problemas. está diseñado, es tremendo berenjenal que no se resuelve Es correcto. de un plumazo por parte de una gerente, y que la situación hoy es que es tal el berenjenal jurídico y las condiciones de cómo se firmaron los contratos, que hoy estemos añorando que mejor estuvieran operando los buses convencionales, aquellas, y el hombre allá y salga No, y que no sé qué. no, Vidal. Pero fíjese. Permítame gerente, antes de ir pero a la Juan Carlos, pausa, Juan si me lo Carlos. permite. yo podría decirle Perdón, la crítica al Juan Estado. Carlos. El Estado es tan enredado, tan denso y tan complejo en un país como Colombia, que termina simplemente complicándole la vida a ustedes, a los transportadores y por encima de todo a los funcionarios, es decir, un Estado ineficiente y por Juan supuesto, Carlos. no Se sé quedó. si se van a Juan interpretar. Carlos, Réplica de la le gerente. quiero, antes de ir a la pausa que usted indica, hacer la siguiente claridad. La pregunta es, ¿qué ciudad queremos? ¿Qué ciudad queremos del hoy para el mañana y para el futuro? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para encontrarle justificación a la existencia del Sistema Integrado de Transporte Masivo. Independiente de todos estos berenjenales que usted menciona, lo que sí vale la pena mencionar es que este proyecto no se ha desarrollado. Luego estamos exigiéndole conducta
de un mayor de edad a alguien que aún todavía es bebé. ¿Por qué es bebé? Bueno, porque no le dieron JGB, bueno, porque es que llegó, bueno, porque no tomó leche materna, teta, como decían las abuelas de nosotros. Porque no come fibra, bueno, porque no come frutas. Sí, tiene que haber un responsable. Bueno, ese será un tema de debate de ciudad y ese es un tema que estamos poniendo precisamente, que ha sido un elemento positivo para mí como gerente, en compañía de las autoridades locales, que son los socios, los 4 alcaldes del área metropolitana, llevar la voz y tocarle la puerta al gobierno nacional. Y tengo que en este momento reconocer que la exministra Cecilia Álvarez y el ex viceministro Nicolás Estupiñán atendieron nuestra realidad, pero habiendo pasado ya la historia y estarla también transcurriendo de todos estos males por todos los sistemas del país. Bien, vamos a hacer una pausa, Aquí en el café de hoy y vamos a tomar agüita y afilar los cuchillos, porque el siguiente segmento va a estar bueno. El mejor café, no me producido y preparado. Eso da razón al por qué no quería venir, según usted. Alfonso leyó la pauta. No, pero es que es que nos sirve aquí de escenario. Nosotros estamos como en Metrolínea, no vendemos ni una pauta. Porque mire, ya van a ser las 10 de la noche y aquí trabajan es hasta las 6:30, vean. Bueno, muy bien. Mi primer tarea es sacarlos convencidos de que hay motivos para querer a Metrolínea. Bueno, nos quedan... Y para desarrollar el sistema. ¿Nos quedan qué? No, que vamos a hacer... La verdad nosotros tenemos que convencer a nuestros televidentes. Ya venimos. Y a los televidentes, por supuesto. Esta es Rueda de Prensa. Estamos en Rueda de Prensa, en plenas ferias. Hemos hecho un alto en el camino dentro de todas las actividades recreativas culturales para emitir hoy con la señora gerente del Sistema Integrado Metrolínea, Laura Cristina Gómez Ocampo. Alfonso, unas preguntas. Sí, exacto. Hay indignación, doctora, en la ciudadanía, porque ¿cómo es posible que estén desangrando los contratistas por malos contratos elaborados a Metrolínea? Yo sé que usted ha firmado muchos cheques y el anterior gerente de indemnizaciones, Vargas Belandia, inclusive eso salen chorros de dinero. Y ahora Urbanas se va a ganar un contrato de 350.000 millones de pesos que según nos han comentado va a ganar esa plata. ¿No le parece a usted injusto lo que están cometiendo con Metrolínea, sus anteriores administradores que hicieron? Diga la verdad, doctora, porque es un programa precisamente para clarificar, pero la ciudadanía está inconforme y aterrada por esa forma como se llevan el dinero de Metrolínea. Pues yo lo que tengo que expresar ante eso es mi total compromiso para ejercer la defensa de los intereses de Metrolínea, pero además de las alcaldías, que en últimas redundan en el interés de todos los ciudadanos, porque de allí es de donde sale el dinero para pagar todas estas sentencias. Yo lo que tengo que decirles es que recibí 22.000 millones de pesos de sentencias falladas, recibí 52 procesos en curso con unas pretensiones cercanas a los 60.000 millones, sin contar con la pretensión de hoy de estaciones Metrolínea de 350.000 millones. ¿Qué es Urbanas? 100.000 más 350, 450.000 millones. Sí, es Urbanas. 60.000 y 350.000. Bueno, pero discúlpeme, Juan Carlos, le voy a hacer la siguiente anotación. Frente a lo fallado, bien, ahí están los resultados. En lo que a mí concierne, pues me corresponderá, una vez canceladas esas obligaciones, dar inicio de acciones de repetición a quienes generaron, obviamente, esos vínculos contractuales. Es decir, a los gerentes anteriores. Sí, a efectos de que las instancias competentes diluciden si existe o no responsabilidad. Como 22.000 millones, que sí, es lo fallado ya, ¿no? Exacto. Y lo que va en curso, lo que corresponde es generar una defensa jurídica que puede ganarse o no, porque pueden ser que existan motivos para la defensa de los intereses del sistema o del ente gestor y de los municipios, o puede ser que no se encuentren justificaciones. Pero lo cierto es que, miren, yo he venido haciendo mi papel. Hace 3 semanas ganamos el primer tribunal de arbitramiento de una pretensión. ¿El primero? ¿Y por cuánto era? 10.000 millones de pesos de pretensiones, y el tribunal de arbitramiento condenó. O sea que eso se le resta a los 60.000 que nos habló. Correcto. Solamente nos condenaron a 600 millones de pesos. Es decir, yo entiendo la trascendencia que esto tiene. Ahora, encontramos unas situaciones jurídicas que dieron lugar a ganar también este tribunal de arbitramiento.
pero lo cierto sí es que es complicado, es difícil y que des en cuenta que esto no le responde a los usuarios, Vidal, pero esto da cuenta de lo complejo que es la situación. No, a eso era que íbamos. Entonces, Esto ¿por qué es no muy retomamos? complejo. ¿Por qué no? Vidal, pero dejemos claro para que la gente, porque aquí nos gusta, es que esos son titulares que salen en primera plana, por eso es que los grandes periódicos, porque dejan bien clara la información. El Metrolínea ya ha perdido demandas y se ha visto obligado a pagar 22.000 millones de pesos, 22.000 millones de pesos. Eso es el equivalente al premio mayor de la Lotería de Santander 11 veces. Eso es lo que podría costar una quinta parte, por ejemplo, si no tuviese sobrecostos, el viaducto de la Novena, 22.000 millones de pesos. Claro. Y 60.000 millones son las pretensiones que usted recibió pues cuando asumió. Que ya se le deben cargo, descontar ¿no? 10.000. Y hay otra grande de 350.000 millones de pesos, de 350.000 millones, que esos son tres puentes de la Novena. Esta grande, antes de que continuemos en otro punto, porque es que esta plata, como usted dice, va a salir de nosotros los bobitos que nos montamos en el Metrolínea todos los días, los que pagamos impuestos. Los buenos que ciudadanos, pagamos los que renta. entienden que el sistema No, le pero, aporta sí, claro. al ambiente, Y yo digo, los que quieren una ciudad que progresa, Pero ojalá los esa que plata- quieren una claro, ciudad de sí, futuro pero también, es no que solo ojalá- los bobitos. No, pero yo digo los bobitos no porque esté exaltando al que evade, no, sino el bobito es pues porque la plata uno cree que va para lo bien, pero es que se va es pagando errores. No, Juan Carlos, Gente, los se va- recursos de los usuarios Sí. van directamente a una bolsa, una fiducia que contrató el operador TISA, ni siquiera fue Metrolínea, pero Metrolínea en ese contrato con TISA convino que el contrato con la fiduciaria lo administraba y lo celebraba el concesionario de recaudo. Ese fondo se nutre de las validaciones que los usuarios hacen, o de las compras, o de las recargas, de las compras de tarjetas y de las recargas. Las demandas no se pagan a cargo de ningún recurso de Metrolínea, pero sí se pagan a cargo de los recursos de los municipios, Sí, yo lo que decía son en los general, ¿no? socios. De los impuestos. Yo lo decía Y en de los general, impuestos. sí. Por eso es que aludo que cuando yo le genero defensa a la situación, entiendo la importancia que es, porque a mí no solamente me corresponde solventar los intereses del gestor. Yo vivo en esta ciudad, yo disfruto de todos los municipios que están cercanos, aprendí a querer al departamento y sé las penurias por las que pasan los entes municipales cuando no tienen ingresos corrientes de libre destinación para abastecer Doctora, una serie de necesidades. no contrata asesores externos, ve que no han servido porque han perdido las demandas. ¿Para qué los contrata? Y yo pienso que ese asesor que usted piensa contratar no debía contratarlo. La ciudadanía va a ver mal eso. Alfonso, seguro. no, yo aspiro a tener una lectura de alguien que tenga una capacidad, un conocimiento, una competencia que le genere certeza, no solamente al ente gestor, sino que le genere certeza a todos los actores, que pueda sentarse con solvencia a sostener ese análisis financiero. Hay muchos puntos de vista, pero yo, que voy a ser la gestora, Alfonso, tengo que entender que tengo que tener real conocimiento, real argumentación para sentarme a dialogar, a conversar, pero además a negociar los vínculos contractuales. De manera que no lo encuentro inútil y le aseguro que esto también le va a servir a todos los actores que están ahí. La pretensión de los 350.000 millones, ¿en qué va? Bien, Juan Carlos, mire, este es un tema que es bien importante. Vea, la fallida obra de la estación de Florida Blanca, que era una concesión, la contrataron como una concesión a 15 años, si mal no recuerdo, a 15 años, que se nutría del 11.75 del valor de la tarifa del usuario. Que se les fue la mano ahí. Bueno, pero eso fue lo De que yo los encontré. de los ¿Ok? 1.750 pesos, el 11.75. Que es el único va de directo Va para allá. directo para Es el estaciones único de Metrolínea. Colombia y se le fue la mano. No, tenían en Barranquilla, tenían también infraestructura colgada a la tarifa, en Cali también. Tenían. Claro, ya la liberaron. Claro, y esa es la tarea que yo estoy haciendo. Liberar ese 11.75. Caminar hacia la liberación del 11.75, pero surgen una cantidad de situaciones. Yo encontré un contrato terminado de mutuo acuerdo, donde se acordó que ese 11.75 lo continuaría recibiendo el concesionario mientras se liquidara el contrato. Para liquidar el contrato, ¿qué se requería?
Primero, era un contrato a precio global y había que llevar ese contrato a precios unitarios para saber cuánto había invertido el concesionario en la obra. Y poderle decir al gobierno nacional que ese valor X, el 70% lo aportaba la nación y el 30% lo aportaban los recursos del convenio de ¿Cuánto se le cofinanciación. metió a ese elefante? Ya le voy a decir porque eso es parte de la tarea y de una victoria temprana, Vidal, porque es que yo encontré muchas cosas sin hacer. Y esto sin el ánimo de ser pretenciosa, yo tengo que decir que yo he avanzado. Y uno de los avances fue este, porque encontramos que desde hacía un tiempo la Junta venía recomendando que se contratara un peritaje que hiciera esa labor. Otro peritaje. Pero es que Sí. correspondía, Juan Carlos, Sí, tenía no, que haber, Sí, sí, tenía no, que haber un tercero que evaluara la obra. Además de eso, está el agravante de que 11.75 en una obra que lleva paralizada no sé cuántos años, se sigue no, pagando. pero pero es que hay que decirlo entonces porque es que es lo valioso del programa. La obra no se está ejecutando. No, no se está. Pero el porcentaje sí se está pero pagando. El constructor allá sentado, Sí, que no está. sé quién es. Urbanas con los nules. Urbanas con los nules. 75 Urbanas. y la obra está ya. Urbanas con los nules. Pero yo encontré un acuerdo de ese tipo y el acuerdo sigue vivo. ¿Cuál era el camino para romper ese acuerdo? Liquidar el contrato. Sí. Para liquidarlo, teníamos que saber cuánto había allí en esa obra, saber cuánto correspondía pagarle al constructor de la obra y decirle, bueno, usted ya ha recibido tanto equivalente de esa transferencia del 1175, lo que faltaría sería esta suma que iría en el proyecto de documento COMPES que yo le voy a presentar al gobierno nacional. Bueno, pero además la tarea era llevar los precios globales a precios unitarios. Ya hoy tengo el resultado. Le dije a la Junta, le dije al gobierno nacional, le dije a la ciudad, porque ustedes también registraron en los medios eso, que ese ejercicio de peritaje se desarrollaba en 3 meses y se desarrolló en 3 meses. Y ya terminó. Yo ya hoy tengo el resultado del peritaje. Y eso se envía en el documento COMPES. Eso va al documento COMPES. Pero ahora, ¿qué surge? Si yo liquido el contrato, se acaba esa obligación de seguir transfiriendo el 1175, pero no fui capaz, voy a recomponer lo que acabo de expresar, porque no fue incapacidad mía. La concesión interpuso y solicitó un tribunal de arbitramiento antes de que liquidáramos el contrato ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y eso impide que el contrato o ese acuerdo de terminación se extinga y que se tenga que continuar el giro del 1175. ¿Qué me cabe a mí, Juan Carlos? Enfrentar el tribunal de arbitramiento de la mejor manera. Bueno, en términos de ley, en los términos de ley puede estar durando 12 meses un tribunal de arbitramiento o 10 meses. Sí, Urbanas, claro, es Urbanas. Es Urbanas. Bien, ahí hay unos socios que Sí, son Urbanas. Urbanas con un porcentaje de los nules. Sí, claro, Urbanas. Bueno, gerente, nos toca hacer otro programa. Pero y ya yo nos acabamos. Sí, se acabó ya el tiempo. No, pero sí nos toca hacer otro No, programa pero- porque queda... Yo les propongo. El hagamos concierto, otro el programa concierto. Que nos quedó la mitad de los temas fuertes. A los transportadores. Y este programa fue en homenaje a Fernando Martínez, el popular Palermo, que el hombre está obsesionado. Él nos dice que de la mejor manera... Él quiere ser gerente de Metrolínea y director del área La metropolitana. directora, yo digo Palermo y me mira así como... ¿ah? Es que él quiere ser gerente de Metrolínea. ¿Palermo quién es? Sí, Palermo. quiere ser Eres gerente de un Metrolínea y director del área metropolitana al mismo tiempo. Ya. No, yo lo tengo registrado como un ciudadano que ejerce su interés, que ha presentado unos derechos de petición, unas tutelas a quienes se les ha dado respuesta, que se presenta como un benefactor de algunos intereses y que yo me presento como una gerente que privilegia los intereses que están establecidos en los vínculos contractuales en virtud del principio de la legalidad. Gerente, muy amable, buenas noches. Vidal se va para Daddy Yankee. Nosotros con Alfonso nos vamos a leer los contratos de el Metrolínea. En 8 días, otro programa, otra emisión de Rueda de Prensa.